quiero comentar que la resiliencia inclusiva es la capacidad de adaptarse y recuperarse de las crisis sin dejar a nadie atrás. Implica construir soluciones sostenibles que consideren las desigualdades sociales, económicas y culturales, asegurando que todos tengan acceso a recursos, participación en decisiones y oportunidades para recuperarse. A continuación, vamos a ir nombrando cada uno de los miembros de este panel. Así que invitamos al señor Denilson Gómez, coordinador de Asuntos Corporativos y Responsabilidad Social Empresarial de Molino Harinero Sula. También a la señora Noelia Leticia Ochoa Hernández, asistente de Proyecto de Migración y Crisis de la OEIM. También a la señora Maite Mateo, directora de CARE Honduras. Y este panel va a ser bajo la moderación de la señora Joyce Pérez, directora de programas de Fundarse. Recordándoles como siempre que en el salón van a estar parte de nuestro equipo con unas tarjetas para que puedan ustedes participar en el segmento de preguntas y respuestas. Así que si quieren realizar alguna pregunta, solo solicitan la tarjeta para realizarla. Así que bienvenidos y el espacio es de ustedes. Buenas tardes a todos. Bueno, para mí es un placer nuevamente estar aquí con ustedes y también el placer de estar con estas personas que tengo el gusto de compartir en este panel. Y antes de iniciar, brevemente quiero hacer alguna referencia sobre lo que vamos a estar hablando el día de hoy, para lo cual quiero darles algunos datos estadísticos o información que es relevante sobre la temática que nos compete. Sabemos que en Honduras alrededor del 62.9% de los hogares aún viven en condición de pobreza y cerca de 1.9 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria aguda. La sostenibilidad empresarial y la resiliencia no solo son aspiraciones, sino una necesidad urgente, y el país en el cual nosotros vivimos se encuentra en uno de los países más vulnerables de la región a situaciones de cambio climático a nivel mundial. Frente a estos desafíos, tanto las empresas, ONGs y cooperantes internacionales están implementando iniciativas que integran esa gestión de riesgos con criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Esas acciones buscan no solo mitigar el impacto negativo, sino también que se pueda generar ese valor compartido y fomentar un desarrollo sostenible. Este panel propone una conversación profunda sobre cómo las empresas y organizaciones pueden materializar la sostenibilidad a través de una gestión de riesgo consciente, tomando como punto de partida nuestras diferentes poblaciones y cómo podemos integrar de manera efectiva esto aparte de nuestros planes estratégicos. Hablaremos de experiencias concretas que están desarrollando los diferentes actores que nos acompañan el día de hoy. Así que vamos a dar inicio con las primeras preguntas y vamos a ver de qué manera podemos también aportar a lo que está haciendo cada uno de ustedes. Para comenzar, la primera pregunta va dirigida a Maite. ¿Cuáles son los hallazgos más relevantes de los estudios recientes de CARE sobre el impacto de diversas crisis que afectan a las mujeres, niñas y jóvenes? ¿Y cómo considera que pueden estos hallazgos guiar hacia políticas públicas y programas comunitarios? Muchas gracias y buenas tardes a todos y todas. CARE Internacional es una organización con un mandato humanitario y en ese sentido hemos venido haciendo en Honduras estudios rápidos humanitarios con enfoque en mujeres y niñas para comprender mejor cuál es el impacto desproporcionado que todas estas cascadas de crisis que han afectado al país casi desde el 2020 y poder comprender, tener una mejor comprensión para que de esa manera podamos aportar a la comunidad humanitaria hallazgos que sean importantes para los planes de respuesta humanitaria en el país. De esa cuenta, hemos hecho, el año pasado hicimos un estudio, análisis rápido de género con relación a la inseguridad alimentaria en 12 municipios de la zona sur del país, y uno de los hallazgos que obtuvimos tiene que ver con que las mujeres experimentaban 6 veces más
la inseguridad alimentaria severa en relación con los hombres. Pero eso también tenía un impacto directo en los hijos e hijas de estas mujeres y sobre todo a nivel de los hogares liderados por mujeres. Sabemos, ¿verdad?, que por esta desigualdad que usted muy bien mencionaba al principio, pues están estos efectos diferenciados y tenía que ver también con cómo las brechas que tenían las mujeres con relación al acceso a recursos y poder vender activos para poder enfrentar las emergencias. Y un dato que encontramos era que el 92% de las mujeres no tenían acceso a recursos de emergencia ni poder vender sus activos frente a un 62% de los hombres. Y estos datos en realidad, aunque pues no son sorprendentes, ¿verdad?, porque sabemos la realidad del país, sin embargo, poder tener estas cifras también nos ayudan en ese sentido. Y realmente la fotografía que nos da es poder comprender que en esta situación humanitaria, en este impacto tan fuerte que tenemos a nivel de las necesidades humanitarias en el país, usted decía 1.3 millones de personas en inseguridad alimentaria y son realmente casi el 30% de la población en Honduras en los últimos 5 años que ha experimentado fuertes necesidades humanitarias. Pero entonces comprender desde la perspectiva de las desigualdades y esas brechas, porque realmente son esas desigualdades las que están exacerbando que cuando viene una crisis, ¿qué es lo que pasa? No solamente interrumpe procesos de resiliencia, sino que tiene un impacto en profundizar las desigualdades preexistentes. Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, tener este tipo de estudios para nosotros ha sido muy importante y eso ha también orientado, por ejemplo, a una propuesta, bueno, ya es aprobado, existe una ley que se llama Ley de Protección de Mujeres y Niñas en Contextos de Emergencia. No sé cuántos que están acá sabían que existe esta ley, si me levantan su manita. Ya, muy poquitos, ¿verdad? Esa ley se aprobó hace un poco más de un año. Sabemos que en el país hay muchos marcos normativos, pero hay un reto enorme con el tema de la implementación. Pero al menos dar a conocer esta ley en el contexto comunitario es muy importante porque las personas saben que se cuenta con estas herramientas y que pueden a través de ellas demandar sobre sus derechos y las respuestas. Otra cosa importante sobre las políticas públicas que usted mencionaba tiene que ver con realmente cómo estos hallazgos dan esa fotografía que le decía de las desigualdades, pero orienta las políticas públicas en el sentido de cómo reducir esas vulnerabilidades que enfrentan las poblaciones más vulnerables, particularmente mujeres y jóvenes, poblaciones indígenas, por supuesto, y una de las respuestas es poder fortalecer los medios de vida de estas poblaciones para que cuando venga la emergencia poder tener realmente esas herramientas que les permitan poder enfrentar las crisis. Y finalmente el tema de protección, ¿verdad? El tema en el país no solamente hay una crisis económica, en el país también hay una crisis de protección, ¿verdad? Hay ¿cuántos millones de personas de Honduras realmente están huyendo del país por una situación de violencia? Eso quiere decir que todo el tema de la vulnerabilidad tiene que verse también desde un tema de protección social. Muchas gracias, Maite, por sus aportes. Y rescatar algo que decía, el llegar a la comprensión para poder adaptar esos planes y esas respuestas que vamos a dar a las necesidades reales. En Honduras carecemos de data y estos estudios nos sirven para tener como punto de partida y poder desarrollar proyectos que sean realmente efectivos. Esta pregunta va dirigida para Denilson y quisiera saber qué resultados concretos han logrado los programas de empleabilidad inclusiva de Molino Harinero en contextos de riesgos y qué elementos consideran clave para que otras empresas puedan replicar estos impactos en sus comunidades. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por la oportunidad que ustedes nos dan a nosotros de escuchándonos a través de este panel y gracias a Fundarse por incluir esos espacios de formación. En Molino Harinero Sula
hemos implementado una política de inclusión laboral en todos nuestros colaboradores, teniendo diferentes retos, ¿verdad? A veces tradicionalmente pensamos que los retos los tienen las personas y los tenemos nosotros como organizaciones cuando no nos estamos adaptando a estas inclusiones que son necesarias. Así que cuando se abren puertas, cuando se dan esas oportunidades, cuando se descubren la mayor parte de talentos. Nosotros, al ser una empresa enfocada en el tema industrial, en el rubro de alimentos, tenemos una parte operativa que todavía es un poco más complicado, más retador lograr implementar estos programas de inclusión. Sin embargo, la empresa lo ha hecho muy bien durante varios años y eso añade a un criterio importante que nuestra misión como empresa, como compañía, es generar desarrollo a través de nuestros alimentos. Y esa misión nos permite tener diferentes casos en nuestro país y en nuestra organización donde vamos abriendo brechas para esas personas. Así que justamente les quiero presentar algunos ejemplos de parte de esos programas de inclusión, algunos casos que hemos tenido con nuestra empresa. Él es nuestro compañero Evin. Él es auxiliar del Departamento de Almacén de Producto Terminado, desde donde nosotros despachamos a nivel nacional todos nuestros productos producidos justamente aquí, a la par, en esa misma cuadra, donde tenemos nuestra planta de producción. Evin perdió uno de sus brazos en un accidente y realmente no fue un obstáculo para él poder tener esa actitud y decir cómo puedo seguir aportando a esa compañía. Pero sí era un reto a hacer ciertos ajustes para que la empresa privada, a pesar de ser una empresa privada, no desacompañe a este tipo de empleados en las situaciones probablemente más difíciles de sus vidas, ¿verdad? Evin realiza tareas logísticas, lo hace con excelencia, lo hace con ética y sobre todo con un nivel de compañerismo que yo siempre que lo veo le digo lo orgulloso que estoy, y muchos en la empresa se lo hacemos saber, porque él habla de cómo esa resiliencia no se trata de únicamente de lo que falta, sino también lo que tienes para seguir haciendo ese trabajo. Pero bueno, quisiera darles tantos ejemplos, así que me tocó seleccionar algunos para que podamos conversar y que podamos ver cómo la empresa sigue avanzando en estos temas y que desde el sector empresarial nosotros también podemos contribuir a comunidades resilientes, porque en las comunidades donde hay riesgo social, en países como Honduras, es donde más coherencia tiene abrir ese tipo de espacios, ¿verdad? Ahora les presento el caso de Rafael Flores, también colaborador del área productiva de nuestra dirección de cadena de suministros. Él tiene una forma de comunicarse distinta, tiene una situación de discapacidad auditiva y verbal, lo que le limita lógicamente poderse comunicar con naturalidad, pero nunca ha sido una tela de juicio para hacer su trabajo de la manera más eficiente, de la manera más comprometida. Entonces, cuando hablamos de resiliencia, hablamos también de cómo el sector empresarial debemos de dar estos pasos para que nuestro equipo de colaboradores, nuestra cadena de valor sea cada vez más importante. Cuando don Rafael llegó a nuestra organización, sabíamos que el reto no era de él. El reto era nuestro, era concientizar a todo el equipo, era permitirle, darle la oportunidad a empezar a hablar sobre el tema del ESO, del lenguaje de señas, con su equipo de trabajo, con sus líderes, y eso nos permitió empezar a capacitar a nuestro equipo y al entorno de trabajo de Rafael para que él pudiera desempeñarse con normalidad. Y así, para ir concluyendo un poco sobre los ejemplos, quiero hablarles de don César Melgar. Él está justamente en la Dirección de Gestión del Talento Humano, en un área administrativa en recursos humanos, y él tiene una limitante en su movilidad que le dificulta realmente poder hacer actividades como movilizarse, correr, caminar con suma comodidad como lo hacemos nosotros. Sin embargo, no es una limitante para que esté con nosotros trabajando en la empresa y que siga aportando, ¿verdad? Entonces, para concluir,
yo podría decir que lo más importante o el mensaje que les envío a través de Molino Harinero Sula a los demás compañeros, colegas a nivel empresarial, es que lo más importante es comenzar. No necesitamos de grandes inversiones, no necesitamos de grandes cambios estructurales, incluso a veces no necesitamos de grandes decisiones para empezar a concientizar a nuestro equipo, porque eso es lo clave, lo que sucede cuando tenemos este potencial, ¿verdad? De que hay una diversidad en nuestros equipos de trabajo que podemos potencializar para seguir construyendo la resiliencia. Hemos tradicionalmente hablado de resiliencia y lo enfocamos en temas casi siempre de medio ambiente, de infraestructura, de que no estamos preparados para los ciclones ambientales, cosa que es cierto también. Sin embargo, la resiliencia comienza con las personas y comienza con las personas en nuestra fuerza laboral. En esos espacios productivos donde sería impensable tener a personas que probablemente tengan una situación de discapacidad, es ahí donde estamos enviando el mensaje. No se trata de esas grandes inversiones, se trata de tener la voluntad de abrir una puerta que va a ser la oportunidad para alguien más, pero que también va a ser la oportunidad para el crecimiento y la fomentación de la resiliencia dentro de nuestros equipos. Muchas gracias, Denison. Y justamente como usted lo indicaba, todo este proceso es necesario, pero que tenga de respaldo esas políticas de inclusión laboral que formen parte del ADN de las empresas y organizaciones y sobre todo pensar en la resiliencia partiendo de las personas. Para continuar, voy a pedirle a Noelia que me apoye con la siguiente pregunta y quisiera saber cuáles son los principales desafíos que enfrentan los niños, niñas y adolescentes, incluyendo dentro de este grupo los niños migrantes, durante situaciones de emergencia y riesgo de desastres, y cómo puede fortalecerse la respuesta humanitaria para atender sus necesidades específicas. Gracias Joyce, un gusto estar con todos ustedes el día de hoy acá y verdaderamente esa es una pregunta muy interesante y el fortalecimiento en general y como ya lo mencionaban por acá involucra a todos los actores y a todos los sectores que podamos formar parte de una respuesta a nivel país. Desde la OIM nosotros tenemos el mandato de velar por una migración regular, ordenada y segura. También nuestro plan estratégico justamente menciona en su objetivo número 2 el poder brindar soluciones a los desplazamientos y en el marco de eso pues les voy a brindar un poco o ampliar un poco acerca de la consulta que nos hace Joyce. Entonces, si pasamos a la siguiente imagen, por favor. Sí, creo que así lo logramos hacer mejor. Ok, podemos ver algunas cifras interesantes referente al tema de niñez y como lo mencionaba en este caso estaremos hablando de la niñez en el marco de la movilidad humana sin dejar de reconocer que la niñez en diferentes contextos sufre de ciertas vulnerabilidades, sea en contextos de violencia, sea en contextos de deserción escolar, que incluso dentro de la movilidad humana veremos cómo algunas de estas vulnerabilidades se entrelazan. Pero para mencionarles algunas cifras rápidas, ¿verdad? Ustedes podrán ver que durante el 2025 hemos tenido una población retornada en estos 4 meses, estas cifras son hasta el 30 de abril, de 10.914 personas retornadas y de esto ustedes podrán ver que 630 son niñas y 638 son niñas, incluyendo niñez no acompañada que retorna pues a su país de origen bajo ciertas vulnerabilidades de las que estaremos hablando. Y no solo nuestros connacionales, Honduras también se ha vuelto un país de migración en tránsito y actualmente estamos viendo 2 tipos de tránsito, el tránsito que va de sur a norte como también estamos teniendo el tráfico de norte a sur ahora. Ahorita vamos a hablar específicamente del tráfico norte a sur, como verán van 16.386 personas migrantes y de esas 1.514 son niñas y 1.808 son niños y esa población tiene ciertas vulnerabilidades específicas a las cuales hay que atender y sobre esto también es importante mencionar que existen las personas desplazadas
que a raíz de los desastres nuestros connacionales tienen un cierto tipo de movilidad dentro de nuestras fronteras. Algunas de las afectaciones, y uno de los datos a deber, valga aclarar también, es que normalmente los informes cuando hablan de las personas afectadas o internamente desplazadas, rara vez suelen hacer esa diversificación o esa desagregación de datos específicamente por niños y niñas. Incluso para la tormenta Sara tuvimos 48,000 niños afectados, esto de acuerdo a datos de los reportes de Copeco, y también hemos tenido centros educativos que se han visto afectados sobre esta tormenta que acaba de pasar y del cual podemos reconocer que son niños que fueron afectados en su derecho a la educación justamente por este proceso. Con respecto a los temas de movilidad humana, justamente los niños, al igual que las personas adultas, se ven afectados o están relacionados los tipos de movilidad humana relacionados al cambio climático y los desastres. En cuanto a la migración, es decir, yo tomo una decisión de moverme a raíz de las afectaciones climáticas en mi zona, el desplazamiento que ya es más forzoso y no es que decido, es que tengo que irme porque mi vida está en riesgo. Tenemos un tipo de movilidad que es la reubicación planificada, que esto es cuando gobiernos, sector privado se integran a lugares donde ya no son habitables y de manera planificada deciden reubicar a las personas. Y tenemos también algunos procesos de inmovilidad, que es a raíz de decisiones propias o a raíz de la falta de recursos que la población no se puede mover. Entonces, ¿cuáles son algunos de los riesgos que podemos ver justamente que afectan a la niñez? La niñez por sí misma, por ser niñez, se puede ver vulnerada en muchos aspectos. Dentro de estos tenemos pues justamente algunas barreras legales, el medio ambiente y el clima, también la separación familiar, dependiendo de los contextos en los que ellos puedan ir en tránsito, ¿verdad? La violencia y la discriminación, limitado acceso a servicios básicos y la violación a sus derechos, cayendo en algunos factores de riesgo muy difíciles como la trata y el tráfico de personas. Ahora, en cuanto a la respuesta de cómo podemos hacer para fortalecer la respuesta humanitaria, muy probablemente a lo largo de esta jornada ustedes han podido identificar en algún momento este ciclo, que es el ciclo de la gestión del riesgo, de qué manera nos integramos en la respuesta a las emergencias y desastres. La OIM ha desarrollado un modelo de determinantes de la vulnerabilidad que busca justamente poder identificar cuáles son algunos factores de riesgo y a la par algunos factores de protección que logran dar una respuesta. Entonces, ¿cómo fortalecemos la ayuda humanitaria? Identificando justamente en este ciclo de gestión del riesgo, desde la preparación, luego de que ocurre el impacto, con las acciones anticipatorias antes de brindar una respuesta a ese impacto, de qué manera nos involucramos como sector privado, si es desde la prevención y desde el análisis de esos riesgos, cómo nos involucramos desde nuestra responsabilidad social empresarial en poder sumarnos en planes de respuesta, en poder sumarnos en modelos educativos que aporten a la gestión del riesgo, a la mitigación y a la adaptación al cambio climático. Y ya en el momento de la respuesta, de qué manera a través de nuestra ayuda humanitaria directa podemos hacerlo. Más adelante probablemente sigamos hablando un poco más de esto, pero tener presente el ciclo de la gestión del riesgo e identificar cuáles son algunas de las determinantes de la vulnerabilidad, que sean en forma familiar, institucional o de la manera del núcleo social de los niños y niñas que forman parte de nuestra sociedad, porque son connacionales nuestros o son niños que están en nuestro territorio y sus derechos no les abandonan al permanecer dentro de nuestro territorio, dentro de cualquier frontera. Sus derechos y su dignidad humana les siguen acompañando. Entonces, tener este ciclo de gestión del riesgo presente es lo que nos ayudará pues justamente a poder dar una respuesta a las necesidades que ellos tengan. Muchas gracias, Noelia, por sus aportes. Y creo que aquí llegamos a un tema sensible. Mirábamos los desafíos, mirábamos los retos y poner cifras, pero pensar en que no solamente son cifras, no solamente son un número más, son sueños, son metas, son personas. Y en este caso, la niñez, por la cual todos tenemos un compromiso de trabajar. Ya pues en aras de tiempo vamos a continuar con la última ronda de preguntas. Y en este caso nuevamente quiero el apoyo de Magda y quisiera que nos comentara desde CARE. Sabemos que se ha destacado la importancia del liderazgo de las mujeres y los jóvenes en contexto de crisis. ¿Nos pueden compartir esas buenas prácticas que han sido efectivas y sostenibles para fomentar la resiliencia en las comunidades? Como CARE nosotros promovemos soluciones que sean escalables, innovadoras y sostenibles.
y como parte de ser una organización global con presencia en más de 100 países alrededor del mundo, estamos trayendo los modelos que han sido ya validados, replicados, que han demostrado realmente impacto real en la resiliencia de las comunidades y poder adaptarlos a la realidad del país. Entonces voy a compartirles rápidamente sobre 3 modelos que realmente estamos buscando también que puedan escalarse en otras comunidades donde aún no se han implementado. Uno de ellos se llama Mujeres Líderes en Emergencia. Es un modelo bastante sencillo pero transformador, que lo que busca es dar capacidades y herramientas a las mujeres de las comunidades para que puedan integrarse en los comités de emergencia y que puedan participar en procesos de gestión de riesgo y resiliencia. Implementamos esta experiencia en la región sur del país, se formaron 3 redes de mujeres líderes en emergencia que ya con la tormenta Sara estuvieron en actividad real, ellas levantando información sobre el impacto que había tenido en sus municipios este fenómeno, y también estuvieron jugando un rol en temas de evacuación y en temas de monitoreo en los albergues para asegurar que se cumpliera con ciertos estándares para la prevención de la violencia contra mujeres y niñas en estos espacios. El otro modelo que quiero contarles se llama BSLA, es grupos de ahorro y préstamo comunitario en contexto de emergencia. Por cierto que la OIT y Ecuador ha declarado este modelo de CARE como una de las mejores prácticas para la inclusión de población migrante en el desarrollo local con población venezolana. Y es un modelo que también hemos trabajado aquí en Honduras, sobre todo en municipios afectados por la migración, por la pobreza, y el modelo realmente ha demostrado que es adaptable a estos contextos de crisis, sobre todo porque posibilita que poblaciones que no tienen acceso a recursos financieros cuando ocurre una emergencia, como les comentaba los datos, ¿verdad?, de que realmente las mujeres no pueden acceder a préstamos, inclusive a nivel de las cajas rurales. Entonces estos grupos, que son grupos solidarios, grupos comunitarios, juegan realmente un rol de poder acceder a recursos rápidos a la hora de una emergencia, pero también tienen un fondo de emergencia al cual pueden acudir mujeres, sobre todo, que son las que se afilian a este tipo de experiencias, y pueden realmente poder tener ese acceso rápido si hay una enfermedad, si hay un tema de salud, si hay que reparar un techo. Entonces este modelo realmente es bastante bondadoso para contextos humanitarios o para contextos donde hay bastante exclusión social y falta de oportunidades económicas. Fueron 305 grupos que se formaron en Honduras, casi 5,000 personas, que en un primer ciclo de 8 o 12 meses lograron ahorrar más de $170,000 y pudieron colocar préstamos de alrededor de $150,000 en total, y sobre todo se fue para actividades productivas de las mujeres, pequeños emprendimientos, pero también este fondo de emergencia de ayuda social que en comunidades que están realmente postergadas es un importante acceso a la solidaridad en este país. Y el último modelo es un modelo piloto que estamos implementando con el Banco Mundial, está por iniciarse, pero es un modelo que busca escalarse a nivel de política pública nacional. Es de sobreempleabilidad juvenil y resiliencia climática, que lo que está buscando es dar capacidades técnicas y habilidades blandas y facilitar oportunidades de que los jóvenes se integren en proyectos de construcción de infraestructura resiliente en 2 municipios de la zona norte del país, Choloma y Villanueva, que sabemos que tienen una alta vulnerabilidad a los desastres y al cambio climático. Muchas gracias, Maite. En lo que usted nos mencionaba, decía factores que son relevantes para todas las acciones que tenemos, tanto como empresas, organizaciones, cooperantes internacionales, que sean acciones escalables y sostenibles, pero sobre todo esa adaptación a la realidad
de cada uno de los entornos, porque sabemos que hay muchos programas que están funcionando, pero no porque funcione en un lugar significa que nos va a funcionar bien a todos. Me encantan esos aportes porque eso justamente es lo que estamos haciendo el día de hoy, transmitiendo estas buenas prácticas de cómo estábamos trabajando, pero también de cómo podemos adaptarlas a nuestras realidades y también a nuestras capacidades como organizaciones. Rapidito, los invito a ver el video de Mujeres Líderes en Emergencia. Está en YouTube, en la página de CARE. A mí me inspira mucho ver esas mujeres que se acaban de formar y que están ahí ya levantando información y muy preocupadas por su realidad en sus municipios. Véanlo, son bien inspiradoras. Bueno, ya para ir cerrando esta ronda, nos quedan 2 participaciones y vamos a pasar con Denilson. Y quiero preguntarle, ¿qué papel juega la colaboración intersectorial, tanto ONGs, organismos internacionales, el voluntariado corporativo a través de las empresas y cómo el éxito de estos proyectos en la resiliencia social liderados por Molino Harinero se puede expresar? Bueno, partimos de que cuando hablamos de resiliencia social no podemos hablar de un desarrollo aislado. Es decir, nos compete a todos como empresa privada, como cooperación internacional, como parte gubernamental. Y a través de nuestra estrategia de sostenibilidad en Molino Harinero Sula tenemos una frase que hemos ido impulsando con nuestros aliados, que ninguno de nosotros es tan bueno como todos juntos. Y en ese sentido y en ese orden de ideas, para nosotros ha sido una prioridad desarrollar proyectos que fomenten la resiliencia en nuestro país, en nuestras comunidades, a través o apalancados de diferentes actores que nos permiten maximizar el impacto de los mismos, ¿verdad? Creemos firmemente que para generar estos grandes cambios se construyen en equipo. Y prueba de ello es el caso de Sandra Hernández, una de nuestras beneficiadas a través de una alianza con BitLab y también con World Vision Honduras, quien después de atravesar un proceso de intentar migrar, de ir con su hijo hacia el famoso sueño americano, pues se enfrentó ante muchos desafíos. Primero se enfrentó a desafíos a nivel local, donde no tuvo oportunidades. Luego sale del país con su único hijo, intentando buscar una mejor oportunidad para ambos. No puede, fracasa la situación o el anhelo. Regresa a Honduras y cuando regresa a Honduras se encuentra con una alianza promovida por Molino Harinero Sula, con esos agentes que cambió su vida. Así que antes de finalizar, quisiera que lo escuchemos de la voz de Sandra, cuál fue esa experiencia para que ella misma nos los cuente. Mi nombre es Sandra Jacqueline Hernández, tengo 36 años, tengo 20 años de vida en Calambia Nueva Cortés, actualmente tengo un negocio de pastelitos de leche, de piña, donas. Pertenezco a una red de mujeres. Las inundaciones nos dejaron sin nada, ETA y OTA nos dejaron sin nada, sin casa, sin nada, en la calle. Entonces yo decidí emigrar. Se sufre. Porque ahí se sufren más los niños que uno. Mire, los niños se enferman, aguantan hambre, aguantan sed. Y entonces todo eso uno de madre le duele ver sus hijos, verlos enfermos. Y en esos caminos no hay nadie por uno. De alguna forma tengo que salir adelante. Uno de los de Visión Mundial nos llevó a Molino Harinero a dar las capacitaciones. En Molino Harinero Sula nos sentimos felices de impulsar el emprendimiento y generar medios de vida en las personas beneficiadas. Por eso, día a día reafirmamos nuestra misión de generar desarrollo a través de nuestros alimentos, de la mano de aliados estratégicos como Visión Mundial. Las capacitaciones nos ayudan a seguir emprendiendo. Ahora yo vendo los pastelitos gracias a los cursos, donas, yo no podía hacer donas, me lo enseñaron allá. Estoy emprendiendo más y está creciendo más el negocio. Pues gracias a Visión Mundial, a BIT, Molino Harinero, que nos dio las capacitaciones para que nosotros emprendiéramos más.
La falta de empleo, la inseguridad y los efectos del cambio climático hace que nuestros compatriotas puedan pagar un precio muy alto en busca de sus sueños, arriesgando la vida de ellos y la de sus familiares. Desde enero del 2024 a la fecha, más de 20,000 hondureños han retornado al país y es por eso que nosotros seguimos trabajando para poder brindarles oportunidades. Yo siempre que veo ese video, digo, qué bendecido soy de hacer lo que hago, de trabajar en esta estrategia tan bonita que cambia la vida de las personas, porque Sandra es una historia de cientos de personas que cada año reciben formación de parte de nuestra empresa en temas de panadería, gastronomía y repostería, alrededor de 16,000 horas de formación para construir sociedades resilientes que se vuelven luego emprendedores, luego se vuelven esa madre de familia que saca adelante a sus hijos en cada uno de esas esquinas, de esos famosos puestos de baleadas, donde están presentes nuestros productos. Así que lo que les puedo decir es que el impacto de cuando trabajamos juntos a nivel sectorial viene a ser todavía más grande. Maximizamos el beneficio para nuestras poblaciones. Así que en nombre de nuestra empresa de Molino Harinero Sula, agradecerles por escuchar un poco sobre esa estrategia y sobre estos resultados y prácticas que hemos tenido a lo largo de estos 80 años casi. Muchas gracias, Denilson. Maximizar el impacto. Una frase corta, pero una frase que genera lo que realmente queremos y estamos tratando de hacer con estas actividades. Y quiero retomar la frase que dijo Denilson al inicio: ninguno de nosotros es tan bueno como todos juntos. Cada uno de los que está en este lugar está haciendo un aporte o puede hacer un aporte para dejar esas brechas atrás. Para finalizar, vamos a pasar a la última pregunta y nuevamente le voy a pedir el apoyo a Noelia y quisiera que nos comente desde su experiencia cómo pueden aplicar de manera efectiva los principios humanitarios en cuanto a esto: humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia, y en complejos contextos donde convengan factores migratorios, tanto de riesgos ambientales y de protección infantil. Gracias, Joyce. Y creo que cierra muy bien la pregunta junto con lo que acababa de decir nuestro colega, porque el poder amplificar la respuesta también tiene que implicar con focalizar la respuesta y con el espíritu con el que damos la respuesta. Como ustedes podrán ver en pantalla están los principios humanitarios. ¿Quiénes deben aplicar estos principios humanitarios y cómo los deben aplicar? Todo actor que decide sumarse a una situación de emergencia se vuelve un actor que está formando parte de la respuesta humanitaria, y poder desarrollar cada uno de los apoyos, cada uno de los servicios que en el marco de nuestra responsabilidad social empresarial basados en estos principios nos permite justamente dar una respuesta que tiene un espíritu verdaderamente humanitario. Es así como el principio de humanidad que nos menciona que debemos de salvar las vidas y elevar el sufrimiento debe ser la principal razón que promueva el hecho de que mi responsabilidad social se enfoque sea en mujeres, sea en niños, sea en personas migrantes, pero bajo ese enfoque. Lo mismo, tanto la neutralidad, la imparcialidad deben ser principios que deben de mover y tienen el espíritu de poder brindar respuestas integrales y basadas en la dignidad de las personas beneficiarias a quienes estamos apoyando. Así que poder tenerlos en cuenta y poderlos tener bajo la visión de nuestra responsabilidad social empresarial nos permitirá brindar una respuesta verdaderamente humanitaria. Así que yo les invito a que podamos leer un poco más y ampliar un poco más acerca de estos principios humanitarios para que al momento de brindar nuestros apoyos los tengamos presentes al momento de dar ese enfoque con ese verdadero espíritu humanitario. Muchas gracias, Noelia. Y ya pues estamos en la recta final, y algo que decía y que es importante rescatar: amplificar las respuestas, pero también focalizarlas. Sabemos que hay grandes necesidades, pero no podemos llegar a todas.
Tenemos que trabajar juntos y focalizar las ayudas que podemos generar. En este momento dejo el espacio para las preguntas. Muchas gracias a todos nuestros conferencistas, ¿verdad?, por este panel tan importante. Vamos a invitarlos y pedirles que si se pueden poner en pie al centro del escenario para poderles tomar la fotografía oficial, y les vamos a compartir a cada uno de ustedes las preguntas que haya realizado parte de las personas que también forman parte como invitados especiales esta tarde. Agradecemos nuevamente y despedimos a nuestros panelistas con un fuerte aplauso.